Vidas con objetivo. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y esta es la serie Vidas con objetivo. Iniciamos con Nehemías. Un líder con propósitos. Nehemías. Un líder con propósito. El día de ayer vimos la introducción a esta serie y su primera parte. Hoy día tenemos la segunda parte. Estar dispuestos a sacrificarse y a servir. En la primera parte estuvimos viendo tener un propósito claro y una visión. Muy bien, mis queridos amigos, le queremos dar la bienvenida a esta presentación acerca de la vida y liderazgo inspirador de Nehemías. Descubre cómo su ejemplo puede ayudarte a crecer como líder y persona. Al comparar la vida de Nehemías con la vida de Jesús, se pueden extraer varias lecciones muy prácticas que pueden aplicarse a nuestras propias vidas. El día de ayer, como hemos dicho, estuvimos viendo la primera de las 6 lecciones que hemos extraído. Tener un propósito claro y una visión, basados en Nehemías 2:17. El día de hoy nos toca estudiar estar dispuestos a sacrificarse. Ayer hablamos de propósitos y visión. Hoy hablaremos de sacrificio y servicio. Estar dispuesto a sacrificarse y servir. Nehemías 2:20, la segunda parte del versículo. El próximo estudio, si el Señor así nos los permite, en los próximos estudios veremos perseverar frente a la oposición y la adversidad, la perseverancia. Luego, buscar la guía y dirección de Dios. Seguidamente, la unidad en el trabajo, fomentar la unidad y trabajar en equipo. Y cerraremos con mantener una vida de integridad y obediencia. Este bosquejo compara la vida de Nehemías con la vida de Jesús y extrae varias lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestras vidas. A continuación, veremos la segunda de estas lecciones: estar dispuestos a sacrificarse y servir. Nehemías demostró un gran sacrificio personal al dejar su posición privilegiada en el palacio del rey para cumplir con su misión. Nehemías 2:20, segunda parte. Jesús, como el máximo ejemplo de servicio, sacrificó su vida por la humanidad. Marcos 10:45. Objetivo. ¿Por qué debemos aprender la importancia de estar dispuestos a sacrificar nuestros intereses personales y servir a los demás
con amor y humildad. El verdadero obrero de Dios trabajará lo mejor que pueda, porque así podrá sacrificar a su maestro, glorificar a su maestro. Obrará bien para satisfacer las exigencias de Dios. Se esforzará por perfeccionar todas sus facultades. Cumplirá todos sus deberes como para con Dios. Su único deseo será que Cristo reciba homenaje y servicio perfecto. Hay un cuadro que representa un buey parado frente a un arado y un altar, con la inscripción: dispuesto para uno u otro, para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar del sacrificio. Tal es la actitud de todo verdadero hijo de Dios. Ha de estar dispuesto a ir donde el deber lo llame, a negarse a sí mismo y a sacrificarse por la causa del Redentor. Miremos cómo nos representa esto el apóstol Pablo en Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis para contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El objetivo de esta cita bíblica, registrada en Filipenses 2, 3 al 4, es enseñarnos cómo debemos comportarnos y relacionarnos con los demás como seguidores de Cristo. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a evitar la contienda, la rivalidad y la búsqueda de reconocimiento personal. En su lugar, les insta a practicar la humildad y a valorar a los demás como superiores a sí mismos. El objetivo principal de esta cita es fomentar actitudes y comportamientos basados en el amor y la consideración por los demás. Se nos anima a no ser egoístas, ni buscar nuestros propios intereses exclusivamente, sino a tener una actitud de servicio y preocupación por los demás. Esto implica tener un corazón humilde y estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y necesidades en beneficio de los demás. El objetivo último de esta enseñanza es promover la unidad y el amor en la comunidad cristiana. Al practicar la humildad y considerar a los demás como superiores, se crea un ambiente de respeto mutuo, cuidado y apoyo. Este enfoque contrario al egoísmo y a la vanidad es fundamental para mantener relaciones sanas y fortalecer la comunidad entre los creyentes.
En resumen, querido amigo, el objetivo de esta cita bíblica es llamarnos a vivir de manera humilde, considerando a los demás como más importantes que nosotros mismos y a no buscar nuestros propios intereses de forma egoísta. El propósito es promover la unidad, el amor y la consideración mutua dentro de la comunidad cristiana. En nuestro cuarto punto del estudio del día de hoy, en este segmento de vidas con objetivos, queremos analizar esta segunda verdad. Estamos viendo la existencia entre la vida de Nehemías, la existencia de un paralelismo entre la vida de Nehemías, paralelismo teológico, entre Nehemías 2:20, segunda parte, y Marcos 10:45. El paralelismo teológico entre Nehemías 2:20, segunda parte, y Marcos 10:45 se basa en el concepto del servicio desinteresado y el sacrificio por el bienestar de otros. Aunque estos textos, estos versículos pertenecen a contextos y situaciones diferentes, ambos expresan una verdad central sobre la naturaleza y el propósito de aquellos que están comprometidos con la obra de Dios. Miremos Nehemías 2:20, la segunda parte. Nehemías responde a aquellos que se oponen a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Él declara que ellos no tienen parte, derecho ni memorial en Jerusalén, mientras que él y los siervos de Dios se levantarán y construirán. Repito, Nehemías responde a aquellos que se oponen a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Como ya vimos en la primera sección, Nehemías tenía un propósito claro, y era la reconstrucción de los muros de Jerusalén. La importancia de que una ciudad tenga los muros en aquel entonces, que esté bien amurallada, era la diferencia entre la vida y la muerte. Y Nehemías sabía que si no reconstruía los muros de Jerusalén, la ciudad siempre sería presa del enemigo. Pero hubo un grupo que se oponía y a ese grupo Nehemías le habló con claridad. Él declara en este versículo que ellos no tienen parte, derecho ni memorial en Jerusalén, mientras que él y los siervos de Dios se levantarán y construirán. Este versículo revela el compromiso de Nehemías de servir a Dios y a su pueblo, mostrando una actitud de dedicación y disposición a sacrificar su propia comodidad y posición
en favor de la tarea encomendada. Acá, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que no somos de este mundo. Este no es nuestro hogar. Nehemías sabía que su hogar no estaba en el palacio del rey. Su hogar estaba en Jerusalén. Amigo, ¿dónde está tu hogar? En Marcos 10:45, Jesús habla sobre su propia misión y propósito. Declara que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Aquí, Jesús muestra su identidad y su propósito como aquel que se ofrece a sí mismo con sacrificio para liberar a la humanidad del pecado y la esclavitud espiritual. Su ejemplo de servicio y sacrificio se convierte en la base del llamado a sus seguidores a vivir de la misma manera. Nehemías y Jesús hacen un llamado a sacrificarse y a servir. El paralelismo teológico entre estos versículos se encuentra en el concepto de servir desinteresado y sacrificio por los demás. Nehemías demostró su disposición para servir, para sacrificar sus vidas, sus propios derechos y privilegios en favor de la obra de Dios, mientras que Jesús es el máximo ejemplo de servicio y sacrificio al dar su vida por la salvación de la humanidad. Ambos personajes nos enseñan la importancia de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Jesús estaba cómodo donde estaba, en su trono en el cielo. Nehemías estaba cómodo donde estaba, como el copero del rey. Ambos vivían en palacios y ambos se incomodaron a sí mismos, dejando sus puestos para cumplir y servir, cumplir la misión, aunque esto implica, consciente de que esto implicaba sacrificio. Amigo, ¿estás dispuesto a sacrificar tus triunfos y victorias como lo hicieron Nehemías y Jesús? Nuestras comodidades y ambiciones personales por el bienestar de otros. Estos versículos nos desafían a adoptar una actitud de servicio y sacrificio en nuestras vidas. Nos instan a seguir el ejemplo de Nehemías y Jesús al buscar oportunidades para servir a los demás, a renunciar a nuestros propios intereses en favor de la obra de Dios y a estar dispuesto a sacrificar nuestras vidas y recursos por el bienestar espiritual de aquellos que nos rodean. Es importante que sepamos cuál es nuestra misión. Estamos aquí para cumplir una misión. Y esto implica sacrificio y servicio. ¿Cuál es la actitud que tenemos
ante la misión que tenemos que cumplir. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para cumplir la misión, sirviendo a los que están en el camino de la perdición, para que con nuestro ejemplo puedan escoger servir a Jesús? En la quinta parte de este segmento queremos presentar qué dice el espíritu de profecía con respecto a esta verdad: sacrificarse y servir. Y para ello tenemos el deseado de toda la gente, uno de mis libros favoritos, si no el favorito. Capítulo 74. El Getsemaní. Primera parte. En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos. Pero al acercarse a Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en conflicto con los hombres, animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída sobre él, que no conoció pecado. Debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos
habría caído al suelo. Objetivo principal de esta primera parte. Estamos en el deseado de todas las gentes, capítulo 74, el Getsemaní. Acá queremos presentar comprender la intensa angustia y tristeza que experimentó Jesús en el huerto del Getsemaní antes de su crucifixión. Este es el objetivo principal. Necesitamos comprender que no fue fácil para Jesús tomar la decisión. No le fue nada fácil. Jesús era hombre, como tú y yo. Y fue el hecho del gran amor que tiene para contigo y conmigo, que lo llevó a renunciar a sus derechos para salvarte, para que tú y yo nos pudiéramos gozar pudiéramos disfrutar de lo que hoy disfrutamos, gracias a que Él escogió morir en nuestro lugar. Hay objetivos secundarios en este párrafo. Veamos algunos de ellos. Reflexionar sobre el amor y la entrega de Jesús al llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Reconocer el peso del pecado y la ira de Dios contra la transgresión. Observar la reacción de los discípulos ante el cambio de ánimo de Jesús y su deseo de estar cerca de Él en momentos difíciles. Valorar el sacrificio y la lucha interna de Jesús al enfrentar su misión redentora. 4 objetivos secundarios que debemos tomar en cuenta a la hora de recordar que Jesús se sacrificó por servirnos a nosotros como ejemplo de lo que debemos hacer. Reflexionar sobre el amor y la entrega de Jesús al llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Reflexionemos ante esto. Dejemos de pensar en nosotros mismos. Reconozcamos el peso del pecado y la ira de Dios contra la transgresión. Reconozcamos que somos injustos de la forma en que tratamos a Jesús luego de todo lo que Él hizo por nosotros. Aprendamos a observar la reacción de los discípulos ante el cambio de ánimo de Jesús y su deseo de estar cerca de Él en momentos difíciles. 2 veces dice el relato que los discípulos sostuvieron a Jesús de no haber estado ellos allí, hubiera llegado al suelo. Valorar el sacrificio y la lucha interna de Jesús al enfrentar su misión redentora. Estamos allí para evitar que nuestro hermano, nuestro vecino caiga. O sabemos que está sin empleo, está pasándola mal y no hacemos nada por ayudarle.
Miremos las citas bíblicas que respaldan Mateo 26, 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos vida porque Jesús entregó la suya por la nuestra. En la segunda parte de este vistazo de esta verdad del espíritu de profecía, tenemos el libro El Ministerio de Curación, bajo el título Sinceridad de propósito. Acá tenemos: conmovido de un amor sin límites y de agradecida adoración. Hemos titulado el primer párrafo, que dice así: todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador personal anhelará tener el privilegio de servir a Dios. Amén. Al considerar lo que el cielo ha hecho por él, su corazón se sentirá conmovido de un amor sin límite y de agradecida adoración. Ansiará manifestar su gratitud, dedicando sus capacidades al servicio de Dios. Anhelará demostrar su amor por Cristo y por los hombres a quienes Cristo compró. Deseará pasar por pruebas, penalidades y sacrificios. De este texto se pueden extraer las siguientes lecciones prácticas. Primero, aceptación de Cristo como Salvador personal. La lección principal es que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, experimentamos un profundo cambio en nuestro corazón y un anhelo de servir a Dios. Reconocemos el amor y la obra redentora de Cristo en nuestras vidas y nos sentimos compelidos a responder con gratitud y adoración. Hablando de adoración, justamente la segunda lección: gratitud y adoración. Cuando comprendemos el alcance del sacrificio de Cristo por nosotros, nuestro corazón se llena de gratitud y de adoración hacia Dios. Reconocemos que el cielo ha hecho mucho por nosotros y deseamos expresar nuestro amor y agradecimiento a través del servicio a Dios. Servicio a Dios, dijimos. Sí. Tercera lección: dedicación de nuestras capacidades al servicio de Dios. Sentimos el deseo de utilizar nuestras habilidades y capacidades para servir a Dios. Reconocemos que hemos sido bendecidos con dones y talentos únicos y deseamos ponerlos al servicio de Dios y de los demás. De los demás decimos: esto nos prepara para nuestra cuarta lección: manifestación del amor por Cristo y por los demás. El amor de Cristo nos impulsa a amar a los demás. Debemos demostrar nuestro amor a Dios y a nuestros semejantes, reconociendo que todos somos redimidos por Cristo
estamos dispuestos a pasar por pruebas, penalidades y sacrificios con el fin de mostrar ese amor a través de nuestras acciones. En conclusión, de este primer párrafo aprendemos que al aceptar a Cristo como Salvador personal, experimentamos un cambio de corazón que nos lleva a anhelar el privilegio de servir a Dios. Sentimos gratitud y adoración por lo que Dios ha hecho por nosotros y deseamos dedicar nuestras capacidades al servicio de Dios y manifestar nuestro amor por Cristo y por los demás. Esto implica estar dispuestos a pasar por pruebas y sacrificios con el fin de demostrar nuestro amor y gratitud hacia Dios. El segundo párrafo lo hemos titulado como el buey parado entre un arado y un altar. El verdadero obrero de Dios trabajará lo mejor que pueda, porque así podrá glorificar a su maestro. Obrará bien para satisfacer las exigencias de Dios. Se esforzará por perfeccionar todas sus facultades. Cumplirá todos sus deberes como para con Dios. Su único deseo será que Cristo reciba homenaje y servicio perfecto. Hay un cuadro que representa un buey parado entre un arado y un altar, con la inscripción, dispuesto para uno u otro, para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar del sacrificio. Tal es la actitud de todo verdadero hijo de Dios. Ha de estar dispuesto a ir donde el deber lo llame, a negarse a sí mismo y a sacrificarse por la causa del Redentor. Del texto que hemos presentado, podemos extraer las siguientes lecciones prácticas. Primero, trabajar diligentemente y hacer lo mejor. El obrero de Dios se esforzará por trabajar lo mejor que pueda en todo lo que haga. Reconoce que al dar lo mejor de sí mismo, está glorificando a Dios y satisfaciendo sus exigencias. Se esfuerza por perfeccionar sus habilidades y facultades, buscando la excelencia en su servicio a Dios. Servicio a Dios decimos, sí, cumplir con los deberes como para Dios. El verdadero obrero de Dios entiende que todos sus deberes y responsabilidades son sagrados y deben ser cumplidos como si estuviera sirviendo directamente a Dios. Su motivación no se basa en la aprobación o reconocimiento humano, sino en el deseo que Cristo sea honrado y glorificado a través de su servicio. Esto implica sacrificio, disposición para el sacrificio. El obrero de Dios debe estar dispuesto a negarse a sí mismo y a sacrificarse por la causa del Redentor. Así como el buey representado en el cuadro está dispuesto tanto a trabajar en el surco como a ser ofrecido en sacrificio en el altar, el Hijo de Dios debe estar dispuesto a ir donde el deber lo llame, incluso si implica sacrificio personal. Está dispuesto a renunciar a sus propios deseos y comodidades por amor a Cristo y a su obra.
En resumen, este segundo párrafo del texto que hoy nos ocupa nos enseña que el verdadero obrero de Dios trabaja diligentemente, dando lo mejor de sí mismo para glorificar a Dios. Cumple sus deberes como para con Dios y está dispuesto a sacrificar y negarse a sí mismo por la causa del Redentor. Su deseo es que Cristo sea honrado y que su servicio sea un homenaje perfecto a su Maestro. En conclusión, el paralelismo teológico entre Nehemías 2:20 y Marcos 10:45 resalta la importancia del servicio desinteresado y el sacrificio por los demás. Nos anima a seguir el ejemplo de Nehemías y Jesús. Nos anima a reconocerlo en nuestras vidas, reconociendo que nuestro propósito en la vida es servir y dar nuestra vida por el bienestar de otros, siguiendo el modelo y sacrificio de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amigo mío, cuando estudiamos la vida de Nehemías, tenemos muchas lecciones que aprender de él. Desde el capítulo 1 de Nehemías, vemos cómo Nehemías muestra su inquietud cuando se entera lo que está ocurriendo con su pueblo. Y esto no lo deja dormir. Toma decisiones. Decide obedecer lo que el Espíritu de Dios le ha colocado en su corazón. Recordemos un poquito el capítulo 1 de Nehemías, para que veamos dónde están las bases que fundamentan el deseo a sacrificarse de Nehemías. La palabra de Dios dice así. Las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, sucedió en el mes de Kislev del año 20, estando yo en Susa, la capital, que Hanani, uno de mis hermanos, llegó de Judá con algunos hombres. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Por favor,
estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel, que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos actuado muy inicuamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os esparciré entre los pueblos, pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vosotros desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. Oh Jehová, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Entonces yo servía de copero al rey. Tres veces Nehemías le pide a Dios por favor. En el versículo 6, por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Versículo 8. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés diciendo: si sois infieles, yo os esparciré por los pueblos, entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Finalmente, el versículo 11. Oh Jehová, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy y concede la gracia ante aquel hombre, refiriéndose al rey. Termina diciendo el versículo: entonces yo servía de copero al rey. Hanani le trae malas noticias a Nehemías, el copero del rey. Estas malas noticias perturbaron a Nehemías y por algún tiempo no pudo dormir. Amigo, en los últimos minutos que me quedan, quiero preguntarte algo. ¿Has recibido tú alguna mala noticia que no te deja dormir? ¿Te han anunciado o te has enterado
¿Tienes razón para pedirle a Dios por favor? Yo sí. Yo sí tengo razón para pedirle a Dios por favor. 3 veces Nehemías dijo, por favor, Señor. Con humildad se acercó a Dios. Por favor, Señor. Hoy día mi madre me informó que no puede escuchar por el oído donde tuvo el cáncer. El cáncer ya la liberó, ya se libró de la abandonó el cáncer, gloria a Dios. Ella tocó campana, 3 veces tocó campana. Este era el tercer cáncer y alcanzó victoria en el tercer cáncer. Pero amigos, en estos días conversando con ella, cuando me enteré que fue al médico, mi hermana la llevó al médico, me dijo que no escucha por ese oído. Nadita, nadita, nadita. Y esto es tema de preocupación para todos nosotros. Y como Nehemías, estoy pidiéndole a Dios, por favor, Señor, una vez más te pido que escuches nuestra oración. Para mí ahora mismo no hay nada más importante que mi madre pueda recuperar la audición por ese oído. Y yo sé que para Dios no hay nada imposible. 3 veces ella enfrentó 3 cánceres diferentes en su cuerpo. Y en las 3 oportunidades el Señor se manifestó en victoria a favor de ella. Yo no sé si tú tienes alguna petición por la cual doblar rodilla y pedirle al Señor, por favor, Señor, escúchame. Nehemías la tenía. Versículos 6, 8 y 11. Por favor, Señor. Por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Qué representación más grande de humildad encontramos en un siervo de Dios que cumplía la función más importante que un súbdito podía tener en el reinado, en el palacio del rey. Nehemías era el primer anillo de seguridad del rey. Y más preocupado estaba Nehemías por la condición de su pueblo que por la seguridad de él mismo, siendo el primer anillo de seguridad del rey. Amigos que me escuchan y hemos estado esta hora estudiando, atrévete a orar esta mañana con humildad, reconociendo que no somos nada y pidiéndole a Dios, por favor, Señor, escucha la voz de tu siervo. Nehemías lo hizo así. Acuérdate, por favor. Anda. Vamos juntos.
y oremos a Dios para que como Nehemías podamos decir: oh Jehová, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos en este devocional, Vidas con Objetivos. Y al analizar la vida y la experiencia de Nehemías, podamos, oh Padre Santo, poner en práctica las lecciones al comparar la vida de Nehemías con la de Jesús y la nuestra. Señor, ayúdanos a alcanzar la meta. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Los esperamos mañana cuando estudiaremos la tercera parte de nuestro estudio. Recuerda, aprendemos la importancia de estar dispuestos a sacrificar nuestros intereses personales y servir a los demás con amor y humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Filipenses 2, 3 al 4. Amén. Espero mañana para que estudiemos perseverar frente a la oposición y la adversidad. Dios te bendiga. Buenos días. Ha sido una presentación de su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Dios cuide de usted hoy, mañana y siempre. Bendiciones.